Bueno, voy a presentarme un poco. Soy de Argentina, de Mendoza. Hace algunos años vivo en Granada y soy médico de helicóptero. Trabajo... Pero no tiene porte argentino, ¿eh? ¿Ah? No tiene porte argentino, ¿eh? ¿Porte o...? Ah, vale. Bueno, pero escúchame, es argentino y vive en Granada, tío. O sea, esto es truco trato. Me ha dicho que por marketing había que decirlo así. No. Muy bien. Venga, bueno, vale. voy a ser bastante breve. Va. Yo toda mi vida me he ejercido la medicina. Actualmente trabajo como médico de helicóptero, pero siempre me ha picado el ámbito emprendedor. Entonces, cuando trabajaba en Ceuta, me di cuenta de que los historiales clínicos de los pacientes que llevamos entre una comunidad y la otra se seguían haciendo en papel. Entonces, de forma personal, desarrollé una aplicación. Después de desarrollar esa aplicación, me invitaron como a una aceleradora de startup y fundé mi startup. Jamás le presté tanta atención porque para mí siempre fue un hobby. Después de eso, comenzamos a intentar colocar esa solución en mayores empresas de ambulancia. Logramos escalar algo, pero quedó allí. ¿Por qué? Por tema del sector de las ambulancias, licitaciones públicas, no pudimos escalarlo. Y a partir de allí, el año pasado, ya nos mudamos hacia el segmento turístico. Entonces quisimos colocar nuestra solución en hoteles, con todo lo que es el turismo del bienestar, y ofrecer a los turistas que acuden a España, que cada vez aumentan más, un servicio de ambulancia para el turista sin intermediario. El problema y la pregunta que básicamente yo tenía es sobre ventas. Yo me he encontrado anteriormente con la otra solución, como que nunca pude llegar a... Sí, vendimos, lo colocamos en algunas ambulancias y después pasamos a esto. Y nosotros ahora tenemos un segmento que es el segmento de las empresas y en una venta B2B directamente y el segmento, digamos, de venta al turista. Lo que no he podido lograr todavía y no tengo la receta es decir, bueno, ¿hasta cuándo puedo aguantar con ventas? ¿Cómo se logran esos primeros clientes? Y actualmente llevo 2 meses intentando entrar al segmento de los hoteles y por H o por B no hemos Tío, podido. pero es que yo no sé si que tú piensas de una forma diferente, pero es que yo te estoy imaginando en la entrada del aeropuerto, cogiendo a los turistas que vienen ahí, ¿qué tal? Te vendo una ambulancia. Digo, hostia, o sea, ¿cuál es el plan? Porque claro, tú cuando vas de turismo no pretendes acabar en el hospital, ¿no? Claro, O sea, ¿cómo lo haces? Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe 2 o 3 cafés al día? Lo compro en el Super, sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Ellos son muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte en Capto. Es el único café que me lo tomo sin azúcares y sacarina, tío. Café en grano de especialidad, listo en tan solo 30 segundos. Eso es, básicamente, hay algunas zonas, como por ejemplo en Tarragona, donde estamos colocando el producto, que quintuplican la población en verano. Entonces, Sí. por ejemplo, Salou tiene un solo centro de salud que tiene que atender a toda la población local. Sí. Y ahora bien, todos esos turistas habitualmente tienen una aseguradora internacional. Sí. Y ya lo dijiste anteriormente, todos creen de que la sanidad va a actuar, pero que no te pase nada. Efectivamente. Entonces, todos estos turistas, ya está dado por estadísticas que vienen aquí y que muchas veces los que vienen tienen un problema con el niño a las 3 de la mañana y la ambulancia no llega. Y entonces tú que vas al turista y entiendo que vas al hotel y le dices, oye, si a alguno de tus turistas le pasa esto, se lo vendes. O le cobras al turista previo antes de... ¿Cómo lo haces, tío? Es que, Claro, la idea en general es que no veo el negocio. es tío. entrar mediante marketing digital a ese turista. Uf, eso es muy complicado, tío. Marketing dirigido para que ellos vean, digamos, el miedo de ese problema y nos contraten. Tiene una tarifa bastante baja, que son 4 euros diarios. Y la gran diferencia es que hay un médico las 24 horas, los 365 días. O sea, que no es que... una especie de seguro. Claro, pero no actúa como el seguro porque no hay intermediario. Tú cuando tienes un seguro tienes que llamar a tu país, por ejemplo Alemania, Alemania llama a Madrid, Madrid llama aquí y finalmente llega en 1 hora y media, 2 horas alguien. Aquí no hay intermediarios. Buah, eso me parece tan difícil de venderlo. O sea, me parece complicadísimo, tío. O sea, ya me parece complicado vender el seguro de cuando vas a esquiar.
¿sabes? Que tengo colegas que no lo pillan nunca y a mí me da mucho miedo. Digo, cualquier día me parto la crisma arriba y no me van a venir a buscar ni Dios, ¿sabes? Y por eso me lo pillo. Ya me parece difícil eso, pero yo, si estoy de vacaciones en el extranjero y no voy a consultar por internet un seguro por si la sanidad de ese país no funciona. Es que... Sí, no, me has tirado al vacío, prácticamente. No, tío, es que a lo mejor, es que a lo mejor lo que te estoy diciendo es que te estás buscando una cosa muy chunga, tío. Es que es muy complicado. O sea... Pobre chaval, ¿sabes? Hay una institución. No. Me voy con la gemela y no... Seguro que... Bueno, tío. Las gemelas son más condescendientes, a ti la acaba de reventar. Las gemelas... o sea, no sé, tío, es que de verdad que es que me parece complicado. Es que me parece, es que no sé, a alguien se le ocurre cómo vender. Si es una urgencia tan grave que tienes que operar. Niño, que hay muchas ideas, ¿eh? ¿Cómo? Si tienes un accidente grave que tienes que operarlo, ¿dónde lo operas? ¿En la ambulancia? No. Tú, eso son los servicios de ambulancias para llevarlo a algún sitio. Claro, se terminan derivando. La idea es colocar... Claro, pero tú le cobras 4 pavos. O sea, un tío viene 10 días, le cobras 40 pavos por si te lo tienes que llevar en ambulancia. Que ya bote pronto, ¿no? ¿Es eso? Bueno, no, hay otras tarifas allí. Por tarifas de más de 3 días son 20 pavos en total. Con una aseguradora. O con un booking, ¿no? José. Con un booking. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mari Sánchez. Lo que son las licitaciones públicas son muy complicadas. Yo tengo una empresa de transporte de sangre y logística. Entonces, en una licitación pública haces de todo para ganar puntos a nivel técnico. Entonces, lo que tienes que ver es qué empresas dependen de estas licitaciones públicas y darles tu herramienta para que ellos ganen puntos. Entonces, es un win-win. Para no esperar a que ellos ganen la licitación, sería como una preventa comprometida. Pero él no vende a ninguna empresa de licitación pública. Él vende B2C. Pero anterior a esto que decía es, yo vi esta oportunidad, iba a ambulancias, pero licitaciones públicas. Claro, hicimos un estudio de mercado y los hoteles 4 y 5 estrellas tienen un problema. ¿Por qué? Porque los turistas que van allí habitualmente ahora están intentando que todos estos turistas estén alineados con creo que se llaman ODS, que es el turismo saludable. Entonces, toda esta gente le gusta la kombucha, le gusta las cosas... La marihuana. También. Pero, digamos, es un tipo de turista distinto. Entonces, la idea era ofrecer un servicio premium para estos turistas dentro del hotel. Y que el hotel en la tarifa plana se los colocara un poco complicado y ya... Me parece complicado hasta el producto, porque si fuera un producto de más valor, podrías pagar mucha comisión para prescribirlo. Pero cobrando 20 pavos, ¿cuánto le vas a ofrecer al tío que lo prescriba? 5. Es que yo por 5 no voy a tardar 5. Es que me cuesta hasta explicar tu producto. Es que es un producto tan complejo que... Es difícil hacer eso en José, lo he logrado. No, creo que tiene mucho valor si has conseguido venderlo. Porque es que es complicado. Es que es poco ergonómico el producto. Soluciona un problema muy relativo. Y encima se lo estás vendiendo a un tío que está de vacaciones. O sea, que lo que menos piensa es en que lo tenga... o sea, claro, yo soy el turista, llego al hotel y me dicen, y por 20 euros más tiene usted una ambulancia premium para llevarlo al hospital. Y digo, me cago en tu puta madre, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me vas a poner en la comida, loco? O sea... y yo, que soy el que lo tengo que prescribir, ¿cuánto me pagas? Y hostia, es que me parece... Si en cambio fueras capaz de cobrarle 200 euros al tío y le dieras 100 al de la recepción del hotel, te diría, hostia, el de la recepción del hotel se va a poner pesado, aunque sea por los 100 pavos, pero por 5 pavos no se va... O sea, al final hay un tema de ser... ¿Eh? Y por 50 el tanque. Y por 50 el tanque, efectivamente. Sí, a ver, básicamente, menos mal que tengo otro trabajo. Claro. Pero mira, yo realmente... ¿Cuántas ventas has hecho de esto? Hemos colocado en 2 hoteles ya, pero hemos empezado hace 1 mes y medio nada más. Y ambulancia... ¿Y cuánto has vendido? ¿Cuántos productos físicos has vendido? Es que no es físico, es una plataforma. Pero ¿cuánta gente te ha cogido el producto de los 4 pavos? ¿Cuánta gente te ha pagado? No, es que el hotel tiene un modelo de suscripción en la que yo les incluyo a ellos una cantidad de turistas. Uy, perdón. Hola, ¿qué tal? El que me ha dicho que quería irrumpir, que tenía que decir algo disruptivo. Eso es mentira, me ha dicho él que sí quería irrumpir.
Bueno, una idea. Yo creo que cuando contratas unas vacaciones, con la persona que coges un enlace de confianza, es con la persona que te vende el viaje, ¿vale? En un inicio. Esa persona es la que te convence para que cojas el autocar, el guía, y si sabe tocar un poco el punto de dolor, como por ejemplo son los niños, ¿no? Pues imagínate que le pasa algo a tu niño y por 4 euros al día te vas a quedar ahí 30 horas en urgencia. Pues hostia, yo Claro, 4 euros me la juego. Pero claro, hay que ir, yo creo, con la persona que tú vas a tener la primera confianza. Con la agencia de viajes. Eso lo queríamos, bueno, lo de los vídeos no sé si los puedo decir, pero iban a salir 3 vídeos. Iba a salir un vídeo que se iba a, bueno, es que van a salir. Un vídeo que está segmentado en mayores de 55 años, que iba a salir un anciano que se fracturaba la cadera y la ambulancia no venía. Entonces ahí le decíamos, adquiere. El otro era de un turista. Al niño que le hacías. Vamos directamente al niño. Le abrían la cabeza con un martillo. La del niño me la ha quemado ya. Pero al niño se le caía una olla pero hirviendo. la otra era la que bebían mucho, salían de fiesta los colegas, bebían mucho y de repente el tío tenía un coma etílico y no venía la ambulancia. Y ahí era como entrar por el miedo, pero bueno. ¿Qué le has cobrado a los hoteles por la suscripción? 299 más IVA. ¿Al mes? Sí. ¿Y se lo pueden ofrecer a quien quieran? No, están limitados en hasta 200 personas. Que era para entrar. Pero bueno, a ver. ¿Y le haces un cartel o algo al hotel para que diga, claro, está usted protegido, tenemos una ambulancia de camino? Claro, como el matafuego, pero con la ambulancia, ámbulo protegido. Ya lo vas viendo, ¿eh? Oye, un aplauso para... Gracias. Tío, he de decirte que el siguiente negocio será más fácil.